La semana pasada llegamos en nuestro estudio de Efesios al capítulo 5, versículo 21. Miguel nos hablaba de la llenura del Espíritu Santo que vemos en el versículo 18. No se embriaguecen con vino, sino llenos del Espíritu. Ese versículo nos insta a ser llenos del Espíritu y nos menciona tres frutos de esta llenura. Y en esos tres frutos uno es cantar, otro es agradecer y el otro es someterse. La persona llena del Espíritu vive cantando, o sea, alabando a Dios, con un corazón agradecido con Dios y sometiéndose a las autoridades correspondientes que Dios puso sobre ella. El día de hoy vamos a hablar del tercer fruto, que es la sujeción, el cual desarrolla Pablo en los siguientes versículos hasta el capítulo 6, versículo 4. ¿Sí? Vamos a tomar desde el versículo 21 del capítulo 5 hasta Efesios 6, versículo 4. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Cómo medís tu crecimiento espiritual? Porque alguno pensará que es muy maduro espiritualmente por las cosas que hace en la iglesia, por ejemplo. Bueno, este pasaje nos enseña que el crecimiento espiritual no se mide según la cantidad de cosas que haces en la iglesia. Se mide según qué tan sujeto estás a las autoridades que Dios puso sobre vos. Eso es el fruto de la llenura del Espíritu. En otras palabras, la manera en que te sujetás a las autoridades que Dios puso sobre tu vida es un claro indicativo de tu madurez espiritual. Recuerden que la persona llena del Espíritu se sujeta. Ahora bien, esta sujeción tiene dos componentes esenciales: obediencia y honra. No puede faltar ninguna de estas dos. Si falta alguna, ya no es una sujeción verdadera. Y viceversa, si no hay obediencia, por ejemplo, no es una honra verdadera. Y si no hay honra, tampoco es una obediencia verdadera. La obediencia es fácil de entender, es algo sencillo, es hacer lo que se te manda. Pero la honra es un poquito más compleja de explicar. La honra es una actitud del corazón, es una disposición interna. Yo creo que ahí está la diferencia más visible. La honra tiene que ver con algo interno y la obediencia con una manifestación externa. La obediencia viene a ser una consecuencia lógica de la honra. Si vos honrás a tus padres, a tu padre y a tu madre, les vas a obedecer mientras estés en sujeción, mientras vivas bajo su techo. Una vez que el hijo o la hija se casan, ya no están más bajo la sujeción de sus padres. Dice la Escritura que así se separa de sus padres formando una nueva familia. Allí en ese momento no les debe más obediencia, pero no desaparece la honra. Los padres ya no tienen autoridad sobre el otro matrimonio, el nuevo matrimonio, pero los hijos casados deben seguir honrando a sus padres, ya no obedeciendo como cuando estaban bajo su autoridad, bajo su techo, pero sí mostrando la honra de otras maneras que incluyen, por ejemplo, escuchar sus consejos atentamente, mostrar gratitud, pasar tiempo con ellos, hacerse cargo económicamente de ellos cuando ellos ya no puedan mantenerse por sí mismos. Hay un ejemplo de esto cuando Jesús le dice a los fariseos que ellos invalidaban la ley de Dios con sus tradiciones porque decían que sus posesiones eran corbán, o sea, esto es una ofrenda a Dios, así que yo no tengo que sostener a mis padres. Y Jesús les reprocha esto porque estaban eludiendo su responsabilidad de sostener a sus padres. Honrarlos también incluye respetarlos, tratarlos con amabilidad, tenerles en alta estima. Decía que la honra es una actitud del corazón, una actitud interna que tiene impactos
en lo externo. O sea que se puede ver cuando una persona está honrando o no está honrando. Se puede verlo en su cara, se ve en su falta de esmero, sujeción. Que hoy se te grabe esto en la mente es obediencia y honra. Y hoy vamos a hablar de la sujeción y la autoridad en el contexto de la familia en un sermón titulado El andar del cristiano en la familia. Dice Efesios capítulo 5, versículo 21, el versículo con el que habíamos cerrado el sermón la semana pasada. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Como bien decía Miguel la semana pasada, cuando dice que se sometan unos a otros, no se está refiriendo a que todos se tienen que someter a todos. Cuando la Biblia dice que unos se sometan a otros, no es algo recíproco. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 4 dice: salió otro caballo rojo y al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se matasen unos a otros. O sea, si yo te mato a vos, vos no me podés matar a mí. ¿Me explico? Cuando la Biblia dice unos a otros, no siempre es un ida y vuelta. En este caso, es que cada uno se sujete a la autoridad que le corresponde a cada cual. Sométanse unos a otros. Y en el original no aparece esté sujeta a, por ejemplo, cuando dice las casadas estén sujetas a su marido. En el original dice las mujeres a sus maridos, los hijos a los padres, los siervos a sus amos. Así que en este sermón te invito a ver el andar del cristiano en la familia, considerando el deber de la esposa, del esposo, de los hijos y de los padres. Primera parte, vamos a ver el deber de la esposa. Verso 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Qué significa? Primera pregunta, Vamos a estructurar el sermón en varias preguntas. Primera pregunta, ¿qué significa estén sujetas? No significa que el varón tiene que someter a la mujer. No significa que el varón debe sujetar a la mujer. Significa que la mujer debe ponerse por debajo de la autoridad del varón de forma voluntaria. Estamos hablando en el contexto del matrimonio. De forma libre. No que el varón tiene que obligarla. Ella debe hacerlo por sí misma, desde su propio corazón. La mujer debe obedecer a su esposo, no como un hijo a un padre, pero sí le debe respeto y obediencia. Ambos son un equipo, pero ella siempre debe tener en cuenta que aún en un equipo hay un capitán. Y cada uno tiene su rango de autoridad. Y como en el ejército existen rangos de autoridad también, existen rangos de autoridad en la familia. Vamos a una segunda pregunta. ¿Significa esto que el hombre es superior a la mujer? De ninguna manera. Ambos son igualmente dignos. Ambos son igual de importantes para Dios. Ambos son el objeto del amor de Dios. Pero son diferentes y tienen roles diferentes dentro de la familia, y en el hogar la cabeza es el esposo. ¿Significa que el hombre sea la cabeza? ¿Qué significa? ¿Que el hombre es más inteligente que la mujer? No. Por ejemplo, en el ejército hay rangos de autoridad. En el rango más bajo está el soldado, le sigue el cabo, después está el sargento, después el teniente, luego el capitán y en el más alto rango está el mayor. Puede pasar en el ejército que el soldado sea más inteligente, más capaz, más buena persona que el mayor. Sin embargo, el soldado debe entender su rol, aceptar su rango de autoridad y ponerse por debajo.
Pensá en el Señor Jesús que viene al mundo en el cuerpo de un bebé, o sea, el Rey del universo, el Dios eterno de la creación, viene a este mundo a sujetarse en la infancia a sus padres. Se pone voluntariamente por debajo del liderazgo de ellos, seres imperfectos, criaturas claramente inferiores a él. Así que de ninguna manera someterse es una señal de debilidad, de inferioridad, de ser menos que alguien. La mujer no es menos que el varón, pero según la Escritura debe someterse poniéndose por debajo del liderazgo de su marido. Tercera pregunta. ¿Este pasaje fomenta el machismo? A ver, escuchar este sermón para alguna persona que viene de afuera, que no está acostumbrada a que la Biblia sea tan autoritaria, puede resultar muy chocante. Pero nosotros tenemos que entender que la Escritura proporciona la autoridad o niveles de autoridad dentro de la familia como un diseño amoroso para nosotros. Sumisión no es machismo, no es abuso, no es esclavitud, no es inferioridad, no es maltrato o debilidad. La Escritura coloca a la mujer en un lugar de honra. Para entender esto vamos a arrojar un poco de contexto. Resulta sorprendente el lugar que la Escritura le da a la mujer cuando observamos la perspectiva que se tenía de las mujeres en aquellos días cuando la Escritura fue escrita. En el mundo griego era prácticamente imposible que un hombre tuviera compañerismo con una mujer porque se le consideraba un ser inferior. Platón decía que si un hombre se comportara cobardemente en esta vida, en la siguiente vida se reencarnaría en una mujer, por ejemplo. Y en el Imperio Romano era aún peor, porque se consideraba a la mujer como un bien, como un objeto. Legalmente tenía una condición igual a la de un esclavo. En lugares donde el Evangelio no llegó durante siglos, la práctica del infanticidio de niñas seguía existiendo y también inmolaban a las viudas. Eso era algo tremendo. O sea, los padres, si veían que el padre de familia, si veía que nacía niña, tenía la autoridad o el poder de matar a su bebé. Y también cuando el marido moría, a la viuda se la mataba y se la enterraba junto con el marido. En lugares, actualmente, en lugares donde el evangelio aún no ha penetrado, como en países musulmanes, la mujer sigue siendo abusada, maltratada y sometida. Pero la Biblia pone a la mujer en el mismo plano que al hombre en dignidad. Por ejemplo, Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Para nosotros, hoy decir que la mujer merece honra, que debe ser tratada con respeto, no tiene nada de extraordinario, pero para aquel tiempo, cuando la Biblia fue escrita, era algo totalmente revolucionario. Spurgeon cuenta la anécdota de una mujer hindú. Dice que a los misioneros que evangelizaban, esta mujer les dijo a ellos, su Biblia debe haber sido escrita por mujeres, porque nuestros maridos nunca nos han tratado sino de forma despectiva. En ninguna manera la Escritura fomenta el machismo, sino que es algo revolucionario para la mujer y la coloca en un lugar de honra. Vamos a una cuarta pregunta. ¿Cómo debe tratar una mujer a su marido? Primera de Pedro capítulo 3 versículos 5 al 6 dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos como Sara, dice, les leo textualmente, que obedecía a Abraham llamándole Señor. Esto no significa que a tu marido le tengas que decir Señor, sí Señor, a todo lo que él dice. Es interesante ver que en el único lugar donde Sara le llama Señor a Abraham, se encuentra orando en Génesis capítulo 18, verso 12.
En ningún otro lugar vemos que Sara le llame Señor a Abraham, pero ahí sí. Y seguramente Pedro está haciendo referencia a ese pasaje para que en ese lugar prestemos atención. Dice Génesis 18:12. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. O sea, el pasaje que cita Pedro, no está Sara diciéndole Señor, sí Señor, como si fuera un sargento. Sara está orando a Dios, reconociendo que su marido tiene autoridad sobre ella. Y Pedro le dice a las mujeres: ustedes también traten a sus maridos con respeto, reconociendo que ellos tienen autoridad sobre ustedes. La sujeción, como vemos en este pasaje, es un asunto del corazón. Es una actitud interna. Continuamos ahora con la segunda parte, el deber del esposo. Y vamos a notar ahora la cantidad de veces que dice la palabra amor o amar, ¿sí? Si tienen la lectura a partir del verso 25, seguimos, acompáñenme. Dice: maridos, amad, primera vez, ¿no?, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Primera pregunta: ¿cuál es el mandato de Dios al hombre? El hombre tiene que, sencillo, ¿no?, amar a su mujer. El hombre no debe ser duro con ella. Debe ser amoroso. No debe decir las cosas con aspereza, sino con delicadeza. Vamos a una segunda pregunta. ¿Cómo puedo ser amoroso con mi mujer? Tenés que preguntarte si ella puede decir esto de vos. ¿Sos sufrido? ¿Sos benigno? ¿No tenés envidia? ¿No sos jactancioso? ¿No te envaneces? ¿No haces nada indebido? ¿No buscas lo tuyo? ¿No te irritás? ¿No guardás rencor? ¿No te gozás de la injusticia? ¿Te gozás de la verdad? Todo lo sufrís, todo lo creés, todo lo esperás, todo lo soportás. ¿Esa es la actitud que te caracteriza al tratar a tu mujer? ¿Eso diría tu esposa de vos? ¿O diría lo contrario? El término, por ejemplo, sufrido, en el contexto del amor, se refiere a ser paciente, tolerante, soportar las dificultades o las pruebas que puedan surgir en una relación. ¿Sos así en tu relación con tu mujer? ¿O tu mujer diría que no sos sufrido, que no sos paciente ni tolerante? ¿Sos envidioso, sos jactancioso, o sea, vivís hablando de vos, te envaneces, haces cosas indebidas, buscas lo tuyo constantemente, no pensás en los demás, te irritás fácilmente, guardás rencor, en vez de olvidar o pasar por alto los defectos de los demás, se los recordás constantemente, nada sufrís, nada creés, nada esperás, nada soportás? Para el que no se haya dado cuenta, estoy tarareando el capítulo 13 de 1 de Corintios, que habla sobre el amor. Tercera pregunta: ¿con qué clase de amor debo amar a mi mujer? Dice el versículo en pasaje en Efesios: como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es un amor sacrificial, un amor que está dispuesto a sufrir el dolor con tal de conseguir el bienestar de la otra persona.
Esto puede implicar varias cosas. Renunciar a tu tiempo libre, por ejemplo, para ayudar a tu pareja con alguna tarea importante. Priorizar las necesidades de tu pareja sobre las tuyas propias en ciertas situaciones. Estar dispuesto a ceder en una discusión para mantener la paz y la armonía en la relación. Apoyar a tu pareja en momentos difíciles, aunque eso signifique sacrificar tu propia tranquilidad emocional. Estar presente y brindar apoyo incondicional en momentos de enfermedad o dificultad. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Con qué intensidad debo amar a mi mujer? Dice el texto que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El final del texto decía como a sí mismo. Cada uno ame a su mujer como a sí mismo. Así como vos te amás a vos mismo, así tenés que cuidar a tu mujer. Esto implica cuidar de su salud y bienestar, animándola a llevar un estilo de vida saludable y apoyándola en sus metas de bienestar físico y emocional. Pensá en vos. Yo estoy enfermo en este momento. Y pensá en vos cuando estás enfermo. ¿Cómo reaccionás cuando tu cuerpo sufre? Te desesperás por estar bien, por dejar de sufrir, por solucionar el dolor. Así de atento debemos estar con nuestras mujeres. Debemos escuchar sus preocupaciones, necesidades y deseos, mostrando empatía y comprensión en todo momento. Respetarla y tomar decisiones juntos, considerando siempre su opinión y sus sentimientos. Debes demostrarle aprecio y gratitud, estar presentes en los momentos difíciles, brindarle tu apoyo incondicional y fortaleza emocional. Última pregunta de esta parte. ¿Cuál es el objetivo de este amor? Dice el texto, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha delante de él. Nosotros tenemos la responsabilidad de santificarla, tenemos la responsabilidad de influir activamente en el crecimiento espiritual de nuestras mujeres. ¿Estás siendo de apoyo en ese sentido o sos más bien un obstáculo? Tenés que ayudar a tu mujer en su crecimiento espiritual. A veces tendrás que pasar más tiempo con los niños para que ella tenga tiempo con el Señor. En las discusiones a veces tendrás que tener el cuidado de no provocarla, sino tratando de buscar la paz para que a ella se le haga más fácil sujetarse. Si nosotros se la hacemos difícil, es más difícil que ellas puedan sujetarse. Tenés el deber de participar activamente en el crecimiento espiritual de tu esposa. Pasemos ahora al deber de los hijos. Tercera parte. Efesios capítulo 6, del 1 al 3, dice lo siguiente. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En este mandamiento es un perjuicio para los niños. Esa es la primera pregunta. ¿Es un perjuicio para los hijos este mandamiento? Tener que obedecer, tener que sujetarse a sus padres. Vamos a arrojar un poco de contexto para entender los beneficios que la Escritura les otorga a los hijos. En la antigua Roma existía lo que se conocía como la patria potestad, que era el poder absoluto que tenía el padre sobre su familia. Bajo este sistema, un padre romano podía tomar decisiones extremas, como vender a sus hijos como esclavos, obligarlos a trabajar en sus tierras, encadenados, castigarlos a su voluntad e incluso condenarlos a muerte. Este poder se extendía de por vida, es decir, un hijo romano nunca alcanzaba la mayoría de edad y permanecía bajo la autoridad absoluta de su padre, sin importar su edad o posición social. En tiempos de Pablo, un hijo era considerado
propiedad absoluta de su padre y estaba completamente sometido a su autoridad. Además, en esa época también existía la costumbre de abandonar a los bebés, como ya se lo había anticipado antes. Cuando un niño nacía, se le colocaba a los pies de su padre. Si el padre lo recogía, significaba que lo reconocía y quería quedárselo. En cambio, si se daba la vuelta y se marchaba, indicaba que se negaba a reconocerlo y el niño, podía ser literalmente abandonado. Muchos niños y jóvenes, el día de hoy, reniegan del Evangelio, de su deber de hijos, de sujetarse a sus padres, y no se han dado cuenta de los tremendos beneficios que la Escritura les ofrece. Según la ley dada por Dios, el joven irrespetuoso debía morir. Esa fue la ley dada por Dios. ¿Vos creés que Dios cambió? ¿Que la falta de respeto, la rebelión, es algo que Dios no condena con tanta dureza al día de hoy? Los consejos de Pablo a los padres y a los hijos se situaban en este trasfondo que les mencionaba recién. Si se nos preguntara alguna vez qué es lo que ha hecho el cristianismo por el mundo, no tendríamos más que señalar el cambio efectuado en la condición de las mujeres y los niños. Para nosotros hoy los niños son tremendamente valiosos. Vamos a una segunda pregunta. ¿Hasta qué edad el joven debe estar sujeto a sus padres? Bueno, hasta que se independice y pueda solventar sus propios gastos, pero mientras esté bajo el techo y el sustento de sus padres, debe estar bajo su autoridad. ¿Vos querés tener libertad y no estar bajo sujeción? Trabajá, pagate tu alquiler, sosteneste a vos mismo, la luz, el agua, el gas, los impuestos, y entonces cuando tengas la capacidad económica y la sabiduría para gobernar tu propia casa, tu propio hogar, ahí recién vas a ser libre de la obediencia a tus padres. Pero mientras vivas bajo el techo de tus padres, no importa la edad que tengas, seguirás bajo sujeción. Está bien, hay algo que hay que tener en cuenta también, y es que a medida que los niños van creciendo, hasta que se convierten en jóvenes, tal vez necesitan más explicaciones. Pero aún, si esas explicaciones no son suficientes para vos, tenés que obedecer igual a tus padres. Tercer pregunta. ¿Qué ejemplos podemos observar de obediencia sin honra? Brevemente les comento esto. O sea, hace un momento en la introducción les comentaba que la verdadera sujeción contiene dos componentes: obediencia y honra. Y es común ver en los hijos que falta alguno de esos dos componentes. Es muy común ver que los chicos obedecen, pero sin honrar a sus padres. Podemos ver en el caso, por ejemplo, de los hijos cuando hacen las cosas rezongando, de mala gana, murmurando, sin esfuerzo, o en el tiempo que a ellos les parezca bien. También cuando no se tiene un espíritu agradecido para con los padres, entonces toda petición, todo mandato que reciben de parte de sus padres se transforma en Nagasaki Hiroshima. Reciben siempre una respuesta a la defensiva de parte de ellos. Otra pregunta más. ¿Qué recompensa tenemos si guardamos el mandamiento de la sujeción? La Escritura nos enseña que en general las personas obedientes a sus padres alargan su vida. El que atiende la corrección, dice Proverbios 10:17, va camino a la vida. El que la rechaza se pierde. ¿Saben que las personas desobedientes suelen equivocarse tan mal que su vida puede terminar en la ruina por sus malas decisiones? Si no crees que tus padres sean lo suficientemente sabios como para tomar buenas decisiones, si no le crees a tus padres, al menos créele a Dios.
Cuando Él te dice que obedeciendo y honrando a tus padres te va a ir bien y serás de larga vida sobre la tierra. Vamos a ir a una cuarta parte donde hablaremos del deber de los padres. Y vosotros padres, dice el último versículo de hoy, versículo 4 del capítulo 6, ¿verdad? Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Primera pregunta, ¿cómo provocamos a ira a nuestros hijos? Hay varias maneras. Yo anoté algunas. Por ejemplo, teniendo favoritismo, como en el caso de Jacob con José. Era su hijo favorito y eso produjo ira en los demás hijos. También hay casos en los que hay algunos chicos que son más activos y requieren de más atención que otros. Entonces, los padres suelen dedicar mucho tiempo a un hijo, pero a otro no le dedican tanto tiempo. Y así descuidamos al resto de nuestros hijos. Ellos necesitan que se les preste atención de todas formas. Así nosotros podemos provocar a ira a nuestros hijos, si no les prestamos atención. También cuando somos injustos al disciplinar, o cuando disciplinamos de una forma desproporcionada con el pecado cometido, o cuando disciplinamos estando bajo nuestros impulsos carnales, cuando en vez de disciplinar por amor, lo que estamos haciendo es descargar nuestra ira sobre nuestros hijos, nuestra bronca, nuestras frustraciones, cuando hacemos lo mismo que hicieron nuestros papás con nosotros, porque a mí me trataron así, así provocamos también a nuestros hijos. También cuando no somos consecuentes con nuestra manera de vivir, o sea, demandamos de los niños cosas que nosotros no hacemos. Por ejemplo, si ellos observan que no tratamos a nuestra esposa con respeto y amabilidad, les causará a ellos un gran resentimiento y no querrán obedecernos. También en Colosenses, que es un pasaje paralelo, dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Así que vamos a una segunda pregunta. ¿Cómo desanimamos a nuestros hijos? ¿Cómo desalentamos a nuestros hijos? Los padres tienen el deber de no desanimar a sus hijos. Tienen que tener mucho cuidado. Al momento de ejercer disciplina, tienen que tener presente que la torpeza no se castiga. En cambio, la rebeldía sí se castiga. A veces retamos a nuestros hijos ni hablar de los que le pegan porque cometen errores. O sea, no hay que pegarle a los niños cuando cometen un error, sin querer. Por ejemplo, el nene va caminando, se tropieza y ya ahí está el padre pegándole o retándole, sos un inútil. O cuando se dicen palabras que son hirientes, como si el nene hubiera hecho algo malo. Lo mismo cuando los hijos tienen exámenes. Ustedes no tienen que castigar a sus hijos por las notas bajas. Usted lo que tiene que castigar es la vagancia. Cuando su hijo no se está esforzando. Porque puede ser que él se esté esforzando y aún así no llega a la nota deseada. Puede ser. Y si vos encima lo castigas, le creas una baja autoestima. Él cuando se equivoque o cuando a pesar del esfuerzo no llega a la nota deseada, si vos ves que él se está esforzando, necesita que como padre te sientes al lado y le digas, no te preocupes hijo, ya te va a salir, yo te apoyo, volvé a intentarlo, busquemos la manera. Él necesita un padre que lo acompañe, una madre que lo acompañe. Aún te diría que si su hijo sacó una buena nota, pero no se esfuerza en nada, ahí sí debes aplicar disciplina, porque él tiene que aprender a esforzarse. Como padres tenemos que tener cuidado de no desanimar a nuestros hijos.
Otra pregunta. ¿Qué tan importante es disciplinar y amonestar a nuestros hijos? Bueno, fíjate que el versículo dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Una manera de provocar ira en nuestros hijos, no le provoquéis a ira a nuestros hijos, dice, sino criadlos en disciplina. Es no criarlos con la disciplina del Señor. Realmente es muy importante disciplinarlos, castigarlos. Si los amás, los disciplinás. Dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Saben? Los psicólogos en la actualidad buscan que el niño aprenda lo que tiene que aprender, pero sin pegarle. Se piensa que pegarle a un niño es violencia. La Escritura es más sabia y dice que no es así. La gente piensa, yo no le pego a mi hijo porque lo amo. Y no es así, es todo lo contrario. No lo castigas, no le pegas porque lo aborreces. Eso es lo que dice la Escritura. Por un lado, el castigo debe ser, es cierto, proporcional al pecado de la rebeldía. No podés castigarlo como si hizo la gran cosa cuando el pecado fue pequeño. Pero el castigo tiene que estar presente en la infancia de un niño. Se nos acabó el tiempo. Vamos a la última pregunta. ¿Qué es la disciplina y la amonestación del Señor? No es lo que vos querés o lo que vos creés que es mejor para tus hijos. Es lo que el Señor dice en su palabra que es mejor para tus hijos. Criarlos en la disciplina y amonestación del Señor significa que te dejes guiar por la palabra de Dios al momento de criar a tus hijos. Para terminar, me gustaría decir que tenemos que dejar el espíritu de anarquía que tiene el mundo de hoy y volvernos a la autoridad que Dios diseñó para nuestras familias. Vemos aquí en este pasaje un llamado claro y poderoso a vivir en armonía y amor dentro de nuestra familia, siguiendo el orden de autoridad establecido por Dios, en un mundo que a menudo promueve el anarquismo y la rebelión contra cualquier forma de autoridad. Nosotros, como cristianos, estamos llamados a ser diferentes. Debemos someternos unos a otros, respetar y honrar las estructuras familiares que Dios ha diseñado, criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Recordemos que este orden no es una imposición arbitraria, sino es una manifestación amorosa y de sabiduría de parte de Dios para nosotros. Al vivir de acuerdo con estos principios, no solo estaremos honrando a Dios, sino que también experimentaremos la paz y la bendición que provienen de vivir en su voluntad. Que cada uno de nosotros se comprometa a volvernos del caos del mundo, a abrazar el orden divino, permitiendo que nuestras familias sean el reflejo del amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén.